Si saben que van a recibir malas noticias, prefieren enterarse primero de las malas noticias y, como se suele decir, para luego escuchar las buenas y dejar ese buen sabor de boca, ¿no?, de las buenas noticias. Por el contrario, los que tienen que dar las malas noticias es al contrario, entre el 65 y el 70% prefieren dar primero las buenas, porque a nadie le gusta dar malas noticias y tampoco entienden, no se ponen en el lugar de la otra parte, tener que esperar para recibir las malas noticias, que provoca una cierta ansiedad en las personas. A veces incluso las malas noticias vienen enmascaradas, vienen disfrazadas de buenas noticias. Había una vez un artista que había luchado mucho tiempo sin ningún éxito en su carrera. Era un pintor y sus cuadros simplemente es que no se vendían. Pero llegó un día en que llegó a la galería donde estaban expuestos sus obras y el propietario le saludó con una gran sonrisa y le dijo: tengo buenas noticias para ti, tengo buenas noticias. Vendí 15 de tus cuadros, 15 cuadros tuyos, y el hombre que los compró dice que van a valer muchísimo dinero el día que tú te mueras. Y el pintor se alegró mucho porque estaba necesitado de dinero, pero el dueño de la galería se detuvo por un momento y luego le dijo: también tengo malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias?, le preguntó el pintor. Pues que el hombre que compró tus cuadros es tu médico. Bueno, hay noticias que parecen ser buenas, pero resultan no ser tan buenas. Pero en este tiempo de Navidad, sin embargo, celebramos las mejores noticias que haya recibido el mundo. Y lo maravilloso de estas noticias es que no tienen ningún pero, no tienen ningún pero. Son buenas noticias para todos nosotros. El texto que vamos a considerar hoy se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y este texto recoge las noticias más conocidas y más gozosas de la Navidad. Las buenas noticias pronunciadas por los ángeles. Y dentro de ese reparto de Navidad, la semana pasada estuvimos considerando lo dicho por los profetas respecto a la venida de Jesucristo, y hoy vamos a considerar en este reparto el papel de los ángeles y su mensaje dentro de esta historia de la Navidad. Primero decir, antes que nada, que la palabra ángel significa mensajero. Es por ello que encontramos en las Escrituras muchas menciones a esta función principal de los ángeles, ser mensajeros de Dios. Los ángeles juegan un papel específico, aunque bien limitado, en la proclamación de la voluntad de Dios y sus propósitos para la humanidad. Tanto como portadores de buenas noticias, como también siendo ejecutores de los juicios de Dios. Los ángeles son siervos de Dios, y aunque no somos conscientes, porque no los vemos de su presencia, sabemos que son enviados por Dios para protegernos y ministrar o servir a favor de los que Dios habrá de salvar, tal como dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 14. Y como escribe Pedro en su primera carta, ellos, los ángeles, y ya se leyó el texto la semana pasada, los ángeles anhelan mirar, trata de ver las cosas que se refieren a la proclamación del Evangelio. Dice el texto que encontramos en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice literalmente el texto que están agachándose para mirar los ángeles. Es como si abriesen una pequeña ventana en el cielo y se inclinasen para ver lo que ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los hombres. Hay gozo en los cielos por la salvación de los hombres. Yo no sé si alguna vez os habéis hecho la pregunta si tenéis simpatía o afecto por los ángeles. ¿Os caen bien los ángeles? Bueno, aunque sabemos poco de su naturaleza, sí que sabemos que se nos prohíbe adorarlos. En la palabra de Dios hay algunos textos que hablan de que está prohibido adorar a los ángeles.
Pero como dicen algunos autores, en todo caso deberíamos de amarlos por la trascendencia de sus muchas obras, por el cuidado hacia nosotros. Así que teniendo en consideración todas estas cosas acerca de los ángeles, que son los mensajeros de Dios, no es extraño pues que sea un ángel, un mensajero de Dios, el portador de tan buenas noticias. Y que también haya una multitud de ellos que se gocen por la irrupción en este mundo del Salvador. Y vamos a leer el texto en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 8 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá por señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mi deseo en esta mañana es que todos nos gocemos al considerar la Navidad por las buenas noticias de estos ángeles anunciando la venida del Salvador. Y espero que todos también podamos unirnos a ese gran coro de ángeles que cantaron el primer villancico de la historia. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Fijaros en el relato que acabamos de leer. Para los pastores esta era una noche como muchas más. Estaban sentados alrededor del fuego, seguramente estaban contando sus historias, y de vez en cuando, pues seguramente que alguno levantaría la cabeza para asegurarse de que los lobos no anduvieran por allí merodeando y hicieran mal a las ovejas o amenazaran el bienestar de ellas. Y la única luz que se veía seguramente sería la de ese fuego y la de las estrellas en aquella noche. Y los únicos sonidos también que se escucharían serían la de sus voces y en sus conversaciones, y también aquellos balidos de las propias ovejas. Pero de repente, tal como hemos leído, todo cambió. La noche resplandeció como si fuera de día, y una potente voz rompió el silencio. Y como acabamos de leer, se pronunció el sermón del primer evangelista de fe, ¿no?, después del nacimiento de Cristo. Y el predicador de este sermón, como hemos leído, era un ángel. Y la nota esencial de este evangelio es el gozo. No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Hacer solamente un apunte, ya que estamos hablando del mensaje de los ángeles. Es interesante notar que la palabra evangelio, cuyo significado es buenas noticias o buenas nuevas, en el original, en el griego, es una palabra compuesta, evangelion, y es una palabra donde eu significa bien y ángelos, que significa mensajero, como estábamos antes considerando. Evangelio, buenas noticias, solamente es un apunte que nos permite relacionar el evangelio con los ángeles. Buenas noticias, aunque el evangelio del ángel en aquella primera Navidad empieza con otras palabras: no temáis, no temáis. Había temor en aquellos pastores. En los mensajes de los ángeles es curioso, y sobre todo en la historia de la Navidad, es curioso ver que a varios personajes de la historia de la Navidad, al anunciarles lo acontecido o lo que iba a acontecer, precisamente empiezan estos mensajes de los ángeles siempre con las mismas palabras: no temas. Es lo que le dice el ángel a María, o le dice también a José: no temas
No hay razón para dejarnos llevar por el temor, porque las buenas nuevas, las buenas noticias son para vuestro gozo, para nuestro gozo. Dios quiere llenar nuestros corazones de gozo, de gozo. Los judíos creían que cualquier hombre que contemplara una aparición sobrenatural, pues seguramente, prácticamente iban a morir. Pero la primera frase de este evangelio terminó con todo esto, porque el ángel les estaba diciendo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. El gozo del que el ángel habló no era un gozo insignificante. Él dijo: os traigo buenas nuevas. Y en sí esto ya era para gozarse. Pero no solamente dijo que traía buenas nuevas de gozo, sino buenas nuevas de gran gozo, de gran gozo. En la escala de valor del gozo, si alguna vez la hubo, este gozo era el más sublime, el más sublime. Buenas nuevas de gran gozo. Y cada palabra acentúa y pone intensidad como para mostrar que el evangelio está dirigido sobre todas las cosas a promover y a crear sobreabundantemente gozo, el más grande gozo posible en el corazón de aquel que lo recibe. Y el ángel les anunció el mensaje de salvación, noticias de gran gozo para todos. Les estaba proclamando que Dios daría salvación a la humanidad por medio de un pequeño bebé que se encontraba acostado en el pesebre. Dice en los versículos 11 y 12: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, después de pronunciar estas palabras, el ángel lo acompañaron coros de ángeles desde el cielo. Y estos ángeles, que estaban acostumbrados a cantar las alabanzas de Dios delante de su trono en el cielo en gloria, que no podemos ni imaginarnos, ahora estaban esos mismos ángeles dando un concierto a unos sencillos pastores de ovejas. Y no sé si alguna vez se os ha ido la imaginación o os habéis parado a considerar, pero la imaginación vuela pensando cómo sonaría aquel coro de ángeles cantando lo que se conoce en latín como el Gloria in excelsis Deo. Qué historia tan apoteósica. ¿A quién no le hubiera gustado escuchar ese coro multitudinario en un escenario tan impresionante en lo alto de aquel cielo estrellado? Sin dejarnos perder un poco por el envoltorio, que es importante, es como las colonias, ¿verdad? El diseño del frasquito es importante, pero no puede eclipsar el aroma del perfume. Pues sin dejarnos llevar por toda, ¿verdad?, el acontecimiento en sí, quisiera centrarme a continuación en el mensaje de los ángeles y subrayar algunos puntos que, aunque son evidentes, son necesariamente persistentes por su importancia, y mucho más en nuestros días, donde la Navidad es tan tergiversada y tan adulterada. Hace unos días, escuché la noticia, ¿no?, que en el Parlamento de Cataluña, en la Junta de la Mesa de Portavoces, habían exactamente prohibido poner el pesebre dentro de las instalaciones de la Generalitat. Hasta eso hemos llegado, ¿no? Luego además se pone un Belén que no es un Belén, son paisajes invernales. O sea que la Navidad al final está tergiversada y adulterada. Y es bueno, cuando llegan estas fechas, poner el énfasis en lo que es la verdadera Navidad. Fijaos en lo que acabamos de leer acerca de la Navidad, en esa proclamación de los ángeles. El relato de Lucas que acabamos de leer comienza con estas palabras: érase una vez. ¿Verdad que no comienza así? No comienza así. No comienza con érase una vez, como si de un cuento se tratara, sino que nos narra lo sucedido a unos pastores en un día verdadero. Dice: porque os ha nacido hoy. Ese es el mensaje del ángel. Os ha nacido hoy. Ocurrió en un día.
un día en la historia. No fue un día en un cuento imaginario, mitológico, sino que fue en un día concreto. Un día en el que César Augusto era el emperador de Roma y Cireneo el gobernador de Siria, como encontramos o se nos menciona en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo 2 de Lucas. Fue un día planeado en la eternidad. Desde antes de la creación del mundo estaba planeado este día. De hecho, todo el universo, con todo el espacio innumerable de años luz y de billones de galaxias, fue creado y fue hecho glorioso para este día en concreto y para lo que significa también para la historia de la humanidad. Dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 18, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Para él, para su aparición, para ese día de su aparición. Dice también, escribe el apóstol en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo. Fue un día verdadero, un día real, ocurrió en un día, el día perfecto, en la plenitud del tiempo, el tiempo perfecto designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Como dice la versión de la Biblia, la palabra, pero al llegar el momento cumbre de la historia, hizo irrupción su Hijo, el Hijo de Dios. Os ha nacido hoy, os ha nacido hoy. Y además dice algo más, nos dice también el lugar donde ocurrieron estos hechos, en la ciudad de David. Ocurrió en una ciudad este hecho. Fue una ciudad real en donde ocurrió esta historia. No fue en Narnia, no fue en la Tierra Media, no fue en una galaxia muy, muy lejana. Ocurrió en una ciudad a unos 4.700 kilómetros de Vic. La ciudad aún existe hoy. Es una ciudad real. Y el nombre de esa ciudad es Belén. En el versículo 4 encontramos estas palabras. José subió de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén. Belén. Es la misma ciudad que profetizaron también en el Antiguo también algunos profetas como Miqueas. Él dice en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fue un día en una ciudad concreta y también con un mensaje muy concreto. Y en la primera parte de ese mensaje dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Salvador. El Evangelio, la buena noticia que les compartió el ángel, tenía que ver con el nacimiento de un bebé en la ciudad de David, es decir, en Belén. Y cuando escuchamos esto, os ha nacido un Salvador. A alguno le podría parecer incongruente, chocante, llamar Salvador a un bebé que necesita cuidado, que es incapaz de salvar a nadie. Pero precisamente para esto había nacido ese bebé, para dar su vida en la cruz y rescatarnos. Y estas palabras del ángel nos llevan desde el pesebre pues hasta la cruz. Jesús es el Salvador que todos necesitamos porque todos somos pecadores y viviendo sin sentido muchas veces y condenados a una muerte eterna. Y Jesús vino, aquel bebé nació para rescatarnos de esa condenación a la muerte y para darnos vida abundante, vida abundante. Él llega a ser el Salvador de todos los que se entregan a Él. Y si alguna vez has pecado contra Dios, y dice la Biblia que todos hemos pecado, entonces necesitas un Salvador. Y solamente Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios.
Es por eso que Él envió a su Hijo eterno al mundo. Es por eso por lo que Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Por eso había nacido el Salvador. Y el ángel dijo a José, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero agrega más el ángel, dice, que es Cristo, que es Cristo. Las palabras Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo. Su significado es ungido, ungido. Y viene de la práctica del Antiguo Testamento de ungir a ciertas personas para servir al Señor. Y el ungimiento se hacía derramando aceite sobre la cabeza de ciertas personas. Y esto representaba la venida del Espíritu Santo para capacitar a estas personas. Y había 3 clases de personas a los cuales se ungían en el Antiguo Testamento. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y en algunos casos también se ungía a los profetas. Y lo que representaba la unción de la manera, lo que representaba la unción de manera anticipada en el Antiguo Testamento, ahora se estaba cumpliendo en Jesús. Él es nuestro Rey, nuestro sacerdote, es nuestro profeta perfecto. Él nos declara las palabras perfectas también de Dios. Y sobre Jesús como hombre está la plena unción de Dios para reinar sobre su pueblo. Y también está la plena capacidad de representarnos delante de Dios y relatarnos las mismas palabras de Dios. Nadie más lo puede hacer como Él lo hizo. En Él se cumplen todas las expectativas que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Él es el ungido, tanto tiempo predicho, tanto tiempo esperado, el que fue ungido más que todos los demás, como dice el Salmo 45, versículo 7. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén, y amén. Y Él cumplirá todas las esperanzas puestas en las promesas que Dios nos ha dado. Y dice una cosa más, una palabra más, en la declaración de los ángeles. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Y luego dice, el Señor, el Señor. Los judíos usaban la palabra Señor para representar el nombre de Dios, Jehová. Y por respeto no pronunciaban este nombre, Jehová. En su lugar decían Señor, Señor. Por lo que el ángel anuncia que el bebé que ha nacido no es solamente un gran líder humano, sino que es el mismo Dios. Es Dios el Señor. Y en estos 3 títulos tenemos todo el resumen de lo que es el Evangelio. Dios, el Señor, ha venido a salvar a su pueblo. Él es el Rey perfecto que necesitamos. Él es el sacerdote sin igual que se sacrificó a sí mismo en nuestro lugar. Y Él es el profeta que pronuncia perfectamente la voluntad de Dios. Y si tal personaje ha venido al mundo, ¿no merece Él toda nuestra lealtad? ¿No merece Él toda nuestra atención? ¿No merece también toda nuestra obediencia? Esa es la única reacción lógica a este acontecimiento. Dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7, hablando de ese Dios encarnado, porque un hijo nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Las gozosas noticias de aquel día, en el cumplimiento del tiempo perfecto, en la perfecta ciudad profetizada, había nacido un Salvador, quien era Cristo el Señor. Esa noticia tiene 2 grandes resultados que podríamos decir son el corazón de la Navidad.
Y ese corazón de la Navidad es el que pronuncia aquel coro de ángeles que aparece en aquel momento después de la declaración del ángel. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lo primero y más importante, Dios es glorificado por el nacimiento de ese niño. Y el segundo es la paz que será esparcida donde quiera que este niño sea recibido. Y estos son los dos grandes propósitos o resultados de la llegada de Jesús. Una gloria que siempre asciende de los hombres hacia Dios cuando le adoran, y una paz que siempre desciende de Dios hacia los hombres cuando le adoran. Gloria a Dios. El corazón de la Navidad es la adoración, la gloria de Dios. Y es por eso que después de anunciar las noticias del nacimiento del Salvador, esa multitud de ángeles del cielo comienzan a cantar alabanzas y dar glorias al Dios del cielo. El autor de la carta de Hebreos hace referencia a este evento que hemos leído en Lucas, y él dice en el capítulo 1, versículo 6, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Los ángeles establecen la pauta de la Navidad. ¿Cuál es la reacción apropiada a la llegada del Salvador al mundo? Es la adoración, la adoración. Los ángeles del cielo adoraron a Dios, adoraron al bebé recién nacido, porque sabían que era Dios hecho hombre, nacido para rescatarnos. Y en eso se gozaron. Los ángeles adoraron, los pastores adoraron, los magos que procedían del oriente adoraron. Y entre los adornos de la Navidad vemos a ángeles, pastores y sabios. ¿Y sabes lo que nos están llamando a hacer a nosotros también? Lo mismo, nos están llamando a adorar en esta Navidad. ¿Pero qué es la adoración? Andrés Birch es un misionero británico que es el director de la Fraternidad Misionera Europea y también es uno de los directores de los talleres de predicación. Él dice lo siguiente: esta es mi definición de la adoración. Adorar es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Por un momento deja de fijarte en los adornos y los regalos, la tradición y la comida y todo el envoltorio de la Navidad, que está bien, y fíjate en lo que Dios está haciendo. En la Navidad, Dios mismo se hizo como uno de nosotros. Tomó nuestra carne. Él nació de la misma manera que nacemos todos y cada uno de nosotros. Pero Él dejó la gloria del cielo para compartir nuestra vida con sus sufrimientos y alegrías. Nos vino a visitar. Y no solo esto, sino que Él vino para morir también en nuestro lugar. Vino para ofrecerse en sacrificio por nosotros, tomando nuestro lugar y pagando nuestra condena. Vino para ofrecernos vida eterna en lugar de condenación eterna. Vino a traer luz en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad también de nuestros corazones. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a responder a eso? Es verdad que lo puedes ignorar o lo puedes adorar. En realidad me parece que son las dos únicas reacciones posibles. O ignorar a aquel Jesucristo, aquel Dios que se hizo carne, o adorarle por lo que Él hizo y vino a hacer. Dice también Andrés Birch: la verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios, no necesariamente físicamente, pero sí con el corazón. Y dice, y la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier ser o cosa que no sea Dios. Solamente Dios merece ser adorado. En esta Navidad puedes postrarte ante Dios
en adoración o puedes postrarte ante cualquier otra cosa. Son tus dos opciones también. Y si quieres, puedes unirte a los ángeles, los pastores y los sabios en adoración. El corazón de la Navidad es la adoración. Y muchas de las canciones que cantamos en esta época, canciones tradicionales de la Navidad, son cantos precisamente de eso, de adoración a Dios. Estaba pensando en la letra de una de esas canciones, Santa la Noche, que recoge parte del texto que estamos considerando. Y aunque me va a costar recitarla, porque me gusta cantarla, la voy a recitar. Y dice la primera estrofa: Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados, adoradle, oíd de lo alto la voz angelical. En esta Navidad adoremos a Jesús. Nuestro gozo está expresamente asociado con la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Ningún otro gozo podría haber sido proclamado por un ángel, y ciertamente ningún otro gozo puede ser comparable al gozo, ¿verdad?, de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. No dejemos que los adornos que ponemos en la Navidad obstruyan el verdadero significado de la Navidad. No dejemos que los regalos, la comida, la familia, el festejo cubran la realidad del nacimiento de Jesús. Como digo, todas esas cosas están bien, pero que no cubran la realidad del nacimiento de Jesús. Más bien recordemos la Navidad para adorar. El corazón de la Navidad es la adoración. Pero he dicho algo más también, otra consecuencia, otro propósito en la Navidad. El coro de ángeles estaba cantando gloria a Dios en las alturas, pero dice algo más. Dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Quizás la Reina Valera, la versión Reina Valera, quizás no es la mejor versión de este versículo. Ella dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El resto, o casi el resto de las demás versiones traducen, creo que tienen una traducción mejor, como la que acabamos de leer. Dice la Nueva Versión Internacional, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O dice la Nueva Versión de las Américas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. O dice otra versión, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Es verdad que la paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo, ¿verdad? Son buenas noticias para todo el pueblo, dice el ángel. La paz de Dios es ofrecida al mundo. La oferta de Dios de darnos paz es para todos, pero solamente aquellos que reciben a Cristo y confían en Él como Salvador, como Mesías y como Señor, experimentarán la paz que Él trae. Así que el propósito de Dios es darte paz. Y 5 veces en el Nuevo Testamento, Él, nuestro Dios, es llamado el Dios de paz. Y Jesús también pronuncia unas palabras antes despidiéndose ya casi de sus discípulos, antes de ser apresado y luego crucificado. Él dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice, Él mismo, Jesús, es nuestra paz, nuestra paz. Esto significa que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca podrán ser separadas de Dios mismo o de Cristo mismo. Si queremos que la paz gobierne nuestros corazones, nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestros corazones y debe gobernar nuestras vidas. Cristo debe gobernar nuestras vidas. El propósito de Dios no es darte paz sin Él. El propósito de Dios es darte paz en Él, que es muy diferente. Por eso digo que
Quizás no sea la mejor versión del versículo el que encontramos en la Reina Valera. Así que la clave a la paz es mantener unido lo que los ángeles mantuvieron unido: la gloria de Dios y la paz del hombre. Un corazón decidido a mostrar la gloria de Dios, decidido a adorarle, conocerá la paz de Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en los cuales Él se complace. Paz en toda la extensión y toda la dimensión. Y la paz abarca muchas cosas, muchas facetas, muchas áreas de nuestra vida. La paz de Dios lo abarca todo. Es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dice que justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver la paz también con una paz con nosotros mismos. A veces estamos inquietos, ansiosos. Pues Dios también ha traído la paz para nosotros. Dice Filipenses 4, 6, 7: no os preocupéis por nada, en cambio orad por todo. Decidle a Dios lo que necesitáis y dadle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentaréis la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará vuestro corazón y vuestra mente mientras viváis en Cristo Jesús. Este es el punto. La paz de Dios va a ser una realidad si vivimos en Cristo Jesús. Él nos guarda con su paz. Él nos guarda en una forma que va más allá de todo lo que es la comprensión humana y de todo lo que podemos imaginar. La paz que supera todo lo que nosotros podemos entender, dice el apóstol. No limitemos la paz de Dios por lo que nosotros comprendemos o vemos. Él nos da una paz que es inexplicable, una paz que supera lo lógico, una paz que supera lo que es razonable. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz también con los demás. Dios quiere que disfrutemos su paz en nuestras relaciones con otras personas. Y quizás esta es la paz que menos podemos controlar. Pero como dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Debemos de cultivar la paz que Dios nos ha dado y extenderla también a otros. Y termino, voy a hacer algunas conclusiones de todo lo que hemos estado considerando en esta mañana. Terminado aquel concierto de alabanza, los ángeles regresaron al cielo. Y aparentemente todo volvió a la normalidad. La misma oscuridad, el mismo fuego, las mismas ovejas, el mismo paisaje. Pero para aquellos pastores, Gustavo nos hablará la semana que viene de los pastores, para aquellos pastores, aquellos que vieron y escucharon todo lo que había acontecido, aquellos que fueron testigos de toda aquella escena angelical, todo aquello cambió sus vidas. El ángel les había dicho que les había dado una señal, le dijo: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Y esta señal fue confirmada. Las buenas noticias de gran gozo eran una realidad. Estaba pensando que la mayoría de buenas noticias traen inmediata felicidad, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, se desvanecen sin cambiar nada en nosotros. En cambio, cuando creemos en la buena noticia de Jesús y lo aceptamos por fe como nuestro Salvador, el gozo permanece y nos transforma. Una vida de gozo es el testimonio más atrayente que tú y que yo podemos mostrar en la vida a un mundo que está perdido y que sufre. Una vida de gozo es el testimonio más atrayente que podemos tener con respecto de este mundo. Yo recuerdo que cuando era joven y en el trabajo donde estaba, me gustaba cantar, cantaba, siempre estaba cantando.
Y ese gozo era el que llamaba la atención a los compañeros del trabajo y me daba la oportunidad de dar testimonio de la persona de Cristo Jesús. Las personas están buscando gozo, pero lo están buscando en lugares incorrectos. Por tanto, cuando nos ven experimentando dolor, problemas y conflictos y nos ven con paz interior, la puerta se nos abre para que anunciemos el mensaje de un Salvador que vino a darnos una vida nueva, una vida gozosa y llena de paz. Al celebrar la Navidad, recuerda las palabras también de Nehemías al pueblo de Israel. ¿Sabéis lo que dijo Nehemías? Dice en el capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y aquellos israelitas, cuando escucharon las sagradas escrituras que les eran leídas, lloraron y se entristecieron por su pecado. Pero Nehemías les dijo que no lloraran, sino que celebraran, que se enviaran regalos, que se regocijaran, que era un día santo aquel que estaban experimentando. Esto, ¿verdad que suena mucho a Navidad también? Suena mucho a Navidad, ¿no te parece? Un tiempo para regocijarnos en el Señor con gran celebración. Dios quiere que disfrutemos este tiempo honrando a Jesucristo y celebrando con todo el sentido la salvación que Él nos ha traído. Y aun cuando nuestras circunstancias no sean perfectas, en esta Navidad no perdamos su gozo, no perdamos su gozo. Navidad es buenas noticias de gran gozo y Jesucristo es la fuente de nuestro gozo. Y el gozo es un don precioso de Cristo. Él quiere que lo tengas al máximo en este tiempo, no solo un día al año, sino todos los días del año. Y la Navidad es un solo anticipo de lo que nos espera en el cielo. Un deleite ininterrumpido y sin reservas en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Y eso solamente pensar eso ya es razón para celebrar. Decía Martín Lutero en cierta ocasión que el cristianismo consiste en pronombres posesivos. Me explico. Una cosa es decir que Cristo es el Salvador. Satanás mismo puede decir esto. Y otra cosa es reconocerlo como mi Salvador, mi Salvador. Quizás tú sabes que Cristo es el Salvador, pero nunca le has invitado a ser tu Salvador. Observa las palabras del ángel una vez más, el mensajero de Dios. He aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os traigo, porque os ha nacido hoy un Salvador. La clave es apropiarse del mensaje. Es hacer tuyo ese mensaje del ángel. ¿Comenzará hoy ese gozo contigo? De poco beneficio será que Cristo haya nacido o que Cristo haya muerto, a menos que para ti haya un niño y que por ti haya derramado su sangre. El hombre más gozoso es el hombre más cercano a Cristo. Eso decía Spurgeon. Como decía al principio, terminamos. Mi deseo es en esta mañana que todos nos gocemos al considerar la Navidad, por las buenas noticias de esos ángeles anunciando la venida del Salvador, y que todos podamos unirnos también a ese gran coro de ángeles que cantaron ese primer villancico de la historia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Que sea así en todos y cada uno de nosotros.